Amantes de la vida, esta historia sí que es triste. Se trata de un caso de la vida real en el que los descubrimientos de un médico han salvado incontables vidas, pero a él le costó la muerte. Vamos allá. A comienzos del siglo XIX vivió en Hungría el médico Ignaz Semmelweis, quien notó algo muy peculiar en el hospital donde trabajaba. Resulta que en la sala de maternidad los partos que eran atendidos por médicos y sus mismos estudiantes presentaban una altísima tasa de mortalidad, mientras que aquellos que eran atendidos por parteras o enfermeras parecían ser mucho más seguros. ¿Cómo podía ser esto posible?, se preguntó el doctor Semmelweis. Bueno, pues hay que anotar que en aquella época los hospitales realmente eran lugares lúgubres, bastante cochinos, hediondos, mejor dicho, un moridero. Y los médicos no observaban ninguna práctica de higiene. De hecho, ni siquiera se lavaban las manos. E incluso llevar un delantal lo más ensangrentado posible era una indicación de que ese era un buen médico, porque a lo largo de los años había hecho muchas cirugías. Incluso la odontología no existía en el siglo XIX. Ser sacamuelas era una habilidad adicional que se aprendía en el oficio del barbero. Eso sí, ya se sabía que el alcohol era un buen desinfectante, pero como ya se imaginarán, la anestesia no existía y no siempre se acertaba en sacar la muela correcta a la primera, por lo cual había que empezar todo de nuevo. Entonces, Semmelweis se dio cuenta del siguiente detalle. Tanto las parteras como las enfermeras tenían la precaución de lavarse las manos antes de hacer sus labores, mientras que los médicos y sus estudiantes, de hecho eran personas un poco más ocupadas que las enfermeras, alternaban el servicio del parto con su trabajo en la morgue de al lado. Entonces Semmelweis llegó a la conclusión de que posiblemente la teoría de los gérmenes, que en aquella época era bastante debatida, tal vez fuera cierta. A los médicos y al público en general les costaba trabajo entender cómo un diminuto organismo fuera capaz de matar a una persona sana. El doctor publicó un libro sobre sus hallazgos, pero fue recibido con burlas por parte de la comunidad médica. Incluso la mayor autoridad científica de la época, el médico polaco Rudolf Virchow, uno de los padres de la teoría celular, ridiculizó los postulados de Semmelweis, lo que provocó que escribiera cartas cada vez más fuertes defendiendo sus argumentos de forma muy agresiva y a veces incluso grosera. Esto le ocasionó que Semmelweis fuera acusado de locura por parte de sus colegas y finalmente terminó internado en un manicomio, donde sus cuidadores utilizaban métodos como palizas y duchas frías para controlar a sus pacientes. 2 semanas después de ser internado, Ignaz Semmelweis moriría a causa de una herida gangrenada, muy posiblemente infligida por sus propios cuidadores. Ni siquiera su esposa asistió al funeral. El pobre hombre murió en el olvido, sin saber que con el pasar de los años sus descubrimientos terminarían por ser reconocidos, y así se han salvado millones de vidas hasta el día de hoy. Semmelweis murió en el olvido, pero poco a poco sus hallazgos fueron reconocidos. Hoy nos quedan estatuas, placas y monumentos en diferentes ciudades de Europa que reconocen de manera póstuma sus descubrimientos y hallazgos, a pesar de que con ellos no fue posible que salvara su propia vida.